The Big Bang Theory fue una serie que cautivó a muchos de sus seguidores por los personajes e invitados que tuvo. Una serie tan divertida que nos dejó muy buenos momentos y frases para ser recordadas, haciendo que el mundo científico fuera visto de una forma divertida. Esta sitcom, creada por Chuck Lorre y Bill Prady, en la que nos presentaron a un grupo de científicos con dificultades sociales para relacionarse, que alcanzó una popularidad que pocas series logran hacerlo, y que se coloca como una de las favoritas del público al lado de Friends y How I Met Your Mother. Pero, ¿a qué se debió el éxito de esta serie? Cuando se presentó, no se tenía prevista la popularidad que alcanzaría. Sin embargo, al tener a unos personajes que no suelen ser muy comunes en la televisión, logró llamar la atención del público porque se basaba en el mundo científico, tecnológico y del cómic, que eran vistos de diferente manera, pero que a raíz del avance de la serie, el público se interesó más por ese tipo de conocimiento que dominaban los personajes. También era de relevancia las situaciones que se tenían en pantalla, que parecían fáciles, pero al ser personajes analíticos se presentaban como un problema por resolver, haciéndolo de una manera cómica, pero que a veces, al despegarse de ese mundo real, son felices. Y esto fue parte del buen trabajo de los guionistas, que aportaban algunas situaciones personales para los personajes, y la asesoría de un profesional en el mundo científico que ayudó a mostrar cómo se pueden llegar a tener estas discusiones entre teóricos y prácticos, que son muy comunes, no solo en la física o biología, sino también en otras carreras, y que se pueden ver de una manera cómica, pues cada uno tiene su mérito y sus argumentos para decir que su campo de estudio es el mejor. Conforme tomaba éxito la serie, fueron haciendo participaciones personajes del mundo científico, cinematográfico y tecnológico, que impulsaban más la popularidad. Las participaciones de Stephen Hawking, logrando ser parte de la comedia, las participaciones de los premios Nobel Kip Thorne, George Smoot y Frances Arnold, hizo que la ciencia fuera vista desde otra perspectiva, pasando para muchos estudiantes de educación básica de ser una clase de física, biología o química en un aula a querer estudiar una carrera científica. Y fue aquí donde logra hacer un cambio en la sociedad, haciendo que jóvenes de diferentes partes del mundo se interesen en las ciencias, ya que en los últimos años ha aumentado la matrícula en estas carreras en diferentes universidades, debido a que fue presentada de una forma divertida y entretenida. Además, se suma la aportación de los actores, productores y parte del equipo de trabajo al crear un fondo para becar a estudiantes de las carreras de ciencias. Esta fue la mayor aportación social, ya que hoy en día se necesitan más profesionistas en esas ramas para resolver las problemáticas que se presentan o se pueden presentar en un futuro, y que hayan sido inspirados o influenciados por una serie de una manera positiva es una contribución que hará que la gente se interese aún más por una serie que logró esto, sobre todo porque el mundo necesita más científicos que puedan aportar un cambio en el mundo. Después de finalizada la serie, los fans siguen recordando sus mejores momentos y se sigue hablando de ella, ya que conforme avanza el tiempo, se descubren datos de interés de esta sitcom. Y aunque hay algunos errores dentro de la trama, debido a que en las primeras temporadas la serie no tenía un rumbo en específico de hacia dónde se dirigía, se fue construyendo y desarrollando las situaciones de los personajes. Comenta cuál es tu capítulo favorito. Si no has visto los videos de los más de 400 datos interesantes de esta serie, te dejo la lista de reproducción para que no te pierdas ningún dato. Si el video te gustó, dale like, comenta y compártelo. Suscríbete para hacer crecer el canal y no te pierdas el siguiente video.